Incluso el mismo padre Carras le dice, oiga, yo creo que tiene un trastorno psiquiátrico. Güey, o sea, y porque ¿Estás viendo? incluso todavía dice, yo creo que puedo curarla si simulo un exorcismo. Y ya ella piensa que sí la estoy exorcizando y ya sí se Sí. cura. Porque en el libro, no, la película no lo muestran, pero en el libro sí dice, voy a hacer la forma, como si fuera un exorcismo, pero esa forma va a ser para que psicológicamente, sugestione y piense que sí la estoy exorcizando y ya. Entonces voy a hacer todo el pedo del exorcismo. Entonces, o sea, siguen pensando todavía hasta ese punto que Que es es un un pedo trastorno. O psicológico, sea, que es algo exactamente. mental. Y eso me llamó mucho la atención. O sea, no es en el libro, vaya, al final del día, una obra de terror. O sea, es una obra, es un thriller de suspenso que habla de esta parte de entre la ciencia y la religión que puede llegar a representar en este caso, porque incluso en el libro también lo menciona, en los dos, eso sí, eso lo dicen los dos, que le dice, oiga, la mamá de la niña, le dice a Carras, oiga, cuando lo ve la primera vez, pues, ¿qué opina de un exorcismo? Y el güey le dice, hay que remontarnos al siglo XVI, porque, pues, eso ahorita no se da. Ya existen trastornos psiquiátricos Sí, que como ya explican, hay más estudio o más ajá, trasfondo detrás que de. explican ese tipo de comportamientos. Y ya no, ya lo llevé y ya es cuando pasa todo, ¿no? Y ya se empieza él a dar cuenta, ya cuando él va a pedir permiso a la iglesia, que en el libro y en la película se lo dan como si nada, Sí, así, güey. sí, le dan permiso y se lo dieron. Capítulo que sigue, ah, cabrón, así ya de huevos, o sea, ni siquiera. Sí, no recuerdo si. O le estoy confundiendo con la del conjuro. Pero ¿le llevan videos o no? No, Ah, no, ¿verdad? no, nada más va y pide permiso al decano de los jesuitas y le dice, Sí, verga, güey. ¿puedo hacer? Sí, sí puede, ya. Voy a hacer O una sea, maqueta de un exorcismo. Güey. así, Necesito plastilina y un papel cascarón sí, así súper fácil. Bueno, así lo hacen ver. Y entonces le dicen, oiga, ¿usted quiere hacer exorcismo? Y el güey dice, sí. Ah, ok, pero como te hacen, pues el personaje es una persona que se cuestiona su fe. Desde el principio te lo muestran, pues le dicen, no, tú no puedes hacer exorcismo. Tiene que ser y ya, pues alguien con experiencia. Y ya pues cuando al personaje que sale en el capítulo primero, que en el principio de la película es el padre Merrin, él puede hacerlo, hoy está viejito. Esa no, parte está bien verga. Ay, ay. Sí, es una de las partes más, la verdad, No mames. que es cuando la emblemática llega el padre Merrin, el chingón, y es la parte donde llega y se ve el póster de la película, ¿no? Todos sabemos ahí con el humito, el vaporcito saliendo de la ventana, no mames. Y cuando llega es cuando ya, pues la verdad es que empieza lo más emocionante de la película, porque es cuando comienzan a presentar, a hacer el exorcismo. Y esta parte es bien interesante, que es lo que yo te decía antes de que empezábamos a grabar, que es esta fe ciega que tiene el sacerdote Merrin, que es el chingón, en su Dios, en su creencia. Y el padre Carlos le dice, oiga, no quisiera, porque llega y le dice, pues podemos ya, vamos a empezar. Y el otro, ¿por qué? ¿No quiere que veamos primero los antecedentes del caso de todo? No, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Sí, ya, y el otro, ya. ¿eh? Pues, porque así se hace. ¿Cómo por qué no? O sea, ya vimos que es un demonio, ¿no? O sea, y el otro sí, es un demonio. O sea, ¿qué sí, más quieres saber, no? Y el otro sí se quedó así de, cabrón. Y en el libro sí te lo menciona, es que dice, ay, güey, pues nunca había visto una fe tan fuerte en algo. O sea, yo, pues como él era psiquiatra, dice, pues no, yo no, pues, hasta la fecha pensaba que era algo, un trastorno. Ya. Y es cuando dice, no, pues sí. Y hasta le dice, vaya a la oficina, bueno, a la, no sé, de los jesuitas y tráigame tal cosa, y órale, vamos a empezar, porque ya. No pagan tiempos extra los demonios. Sí, así. Y eso se me hizo bien chingón. Dije, güey, no mames. Y es lo que te digo, cada personaje dentro de la obra, de la película, más en la obra se nota, pero tiene su fe, tiene su porqué. Su porqué de la representación de su fe, y eso es lo que se me hizo bien interesante. Cada uno, no nada más los sacerdotes, sino cada uno. Y eso se me hizo, dije, güey, esto está cabrón. Pues ya una representación, como te decía, de la fe de cada uno de ellos, alrededor de ellos, qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué es en lo que creen, porque
no creen, digo, la mamá es atea, la hija es atea, nunca tuvieron una educación religiosa, entonces ellos pues no creen hasta que como que ellos tienen esa necesidad de creer, o sea, como decir, bueno, pues creo porque ya lo estoy viendo, ¿no? No, es que hay que tomar en cuenta que la religión es una representación, este, de una realidad intersubjetiva del ser humano, de amplio espectro. O sea, la religión, el capitalismo es una religión, el humanismo es una religión, el catolicismo es una religión. O sea, es una representación intersubjetiva. Como intersubjetiva se refiere a que no es ni objetiva ni subjetiva. Es como el dinero, por ejemplo. El dinero es una representación intersubjetiva porque nos da cierto valor y nos da cierta representación ahorita, vaya, en términos, modernos, pero antes no existía el dinero. O sea, si no existiera el dinero o estas representaciones intersubjetivas como la religión o el capitalismo, ni siquiera seríamos la especie dominante del planeta, güey. O sea... Ay, perro, güey. Entonces... pinches van a culturizar de todo. Desde temas irrelevantes para que algún día sean de utilidad hasta pinche capitalismo, no sé qué tantas madres dijo aquí mi camarada. Mira, es que esta parte que dice, es un diálogo, y dice, entonces, ¿cuál es el propósito de la posesión? Preguntó Carras con el ceño fruncido. ¿Qué sentido tiene? Porque no puede afectar la voluntad de la víctima. O sea, no hay pecado para quien es poseído, porque no hay una voluntad de ser poseído. Y dice, ¿quién lo sabe? Respondió Merrin. ¿Quién puede tener la esperanza de saber? Pero yo creo que el objetivo del demonio no es el poseso, sino nosotros, los observadores. Cada persona de esta casa, y creo que lo que quiere es que nos desesperemos, que rechacemos nuestra propia humanidad, Demian, que nos veamos a la larga como bestias, como esencialmente viles e inmundos, sin nobleza, horribles, indignos, y tal vez ahí esté el centro de todo, en la indignidad, porque yo pienso que creer en Dios no tiene nada que ver con la razón, sino que en última instancia es una cuestión de amor, de aceptar la posibilidad de que Dios puede amarnos. Merrin hizo una pausa y prosiguió más lentamente. Él sabe. El demonio sabe dónde atacar. Hace mucho tiempo me sentía desesperado por no poder amar a mi prójimo, la pedez. ¿Cómo podría amarlos? Pensaba, y eso me atormentaba. Demian me llevó a desconfiar de mí mismo y partiendo de aquí, desconfiar de mi Dios, se hizo añicos mi fe. Y me di cuenta que Dios nunca me pediría aquello que me es psicológicamente imposible. El amor que Él me pedía estaba en mi voluntad y no quería decir que debía sentirlo como una emoción. O sea, esa parte se me hizo bastante interesante porque hablan que precisamente la necesidad de poseer a alguien, o sea, el demonio, no es contra el poseído, sino contra quienes están alrededor. Son los que, sí, güey, porque, por ejemplo, la poseída Regan, cuando se le sale el demonio también, Ajá. Cuando se le sale, ella no recuerda nada. ¿No? Pero el pinche trauma que vivieron todos, ajá, hasta los que leímos y vimos la película, ajá, quedamos bien traumados, güey. Ajá. Y dices, güey, o sea, me hace sentido el diálogo porque... Qué fuerte, güey, la neta. Porque dices, o sea, ¿cuál es el objetivo? Pues si la persona en términos católicos, o sea, de mitología de catolicismo, o sea, pues la persona no está en voluntad de aceptar un demonio, o sea, claro, simplemente... O no es como que lo busque tampoco. Ajá, exactamente, que lo rete, o sea, no hay un pecado, si lo quieres ver así, sino las personas que están ahí de qué pedo, son las personas que se están cuestionando su fe, porque así lo menciona el libro, porque están viendo si es un trastorno, si no es un trastorno, sí, o sea, son los afectados, vaya, al final del día.